Resulta realmente sorprendente que nadie se plantee con suficiente rigor por qué la custodia no recae en la hermana, ni se le formule a ella la pregunta directa sobre ese punto fundamental. Se nos quiere vender la versión de que ella trabaja una cantidad inmensa de horas, incluso hasta las 5 de la tarde, y que, de manera voluntaria, habría cedido la custodia al padre. Pero ¿quién puede creerse semejante argumento atropellado, lanzado sin mayor sustento en un escenario público y sin que nadie lo cuestione? Nadie se molesta en indagar las verdaderas razones por las que ella no tiene la custodia. Como bien señalaba David el otro día, se trata de casos muy específicos y concretos donde se retira la custodia a una madre, y no es una cuestión sencilla ni banal. Dos motivos que encajarían en esta situación serían un posible trastorno mental o problemas de adicciones. ¿Por qué no se aborda ninguno de estos aspectos? ¿Por qué nadie se atreve a sacar a la luz algún aspecto auténtico y verificable de la vida de la madre? Se comenta que en esa casa hay un constante ir y venir, una circulación inquietante, especialmente de hombres a todas horas, algo que ya resulta alarmante. Pero todo eso es pasado por alto, simplemente no interesa. Aquí lo único que importa es atacar a Gloria Camila, y, si se puede, también a Ortega Cano y a toda su familia. Las acciones y la vida privada de ellas, sus conductas o incluso las malas decisiones que puedan haber tomado, eso no importa. Lo que interesa es que sean los blancos perfectos de un linchamiento mediático. Para mí, esto es un descaro, una sinvergüenzonería en toda regla. Lo digo porque la excusa que se da, la que se anticipa para salir al paso antes de que Gloria Camila se pronuncie, no cuela, no convence a nadie. Desde el primer momento, la versión de Tamara no resulta creíble. Sin embargo, eso es lo que se oculta, porque lo verdaderamente relevante para ellos es otro tema: atacar a Gloria. Lo curioso es que apenas 1 o 2 semanas antes de todo este alboroto, la contrataron a ella, lo que hace sospechar que esto pudo estar más planeado de lo que parece. Y ahora toca aguantar toda esta oleada de críticas y ataques. Es realmente indignante. Esto es precisamente lo que hace Telecinco, y también Telecinco, que no logran levantarse. Aunque hayan despedido a personas como Óscar Cornejo, Adrián Madrid y todo su entorno tóxico, han reclutado a otros que creen que para sobresalir tienen que continuar con el mismo juego sucio. No comprenden que eso no interesa, que a nadie le interesa ese tipo de contenidos. El programa que tienen los fines de semana, ese formato llamado siesta, arroja índices de audiencia penosos, pero siguen empeñados en lo mismo: más polémicas, más sangre, más escándalo, y yo no invento esto, es lo que se ve. En verdad, da mucha pena, qué aburrimiento y qué clase de gente. En lugar de preocuparse por asuntos que realmente importan, como la infancia y su protección, llevando incluso a un defensor del menor y diseñando un programa serio, que trate temas profundos, se entretienen en esta charlatanería. Aprovechando la trágica muerte de esta joven, podrían abordar la cuestión con rigor y respeto, invitando a profesionales que aporten conocimiento y claridad, como psicólogos o expertos en protección infantil. La Fiscalía de Menores debería intervenir ya, pero no para tapar bocas en televisión, sino para proteger realmente a una niña que es tratada como mero espectáculo en guiones televisivos, olvidando sus derechos fundamentales. Mientras algunos buscan repartir culpas por igual entre Gloria Camila y Tamara, lo que se está normalizando a plena vista es un circo que explota el dolor de una menor como si fuera combustible para la audiencia. Eso es lo que debería llamar nuestra atención y el punto desde el que se debe poner orden. Jesús Manuel Ruiz escribió un artículo que acierta al señalar la vulneración del interés superior de la menor, aunque falla al poner a Gloria Camila y a Tamara en el mismo nivel, como si fueran equivalentes. Porque no es igual defenderse de un ataque que ser quien lo provoca. No es lo mismo reaccionar a imágenes que te lanzan en la cara que salir en tour de televisión con insultos y calificativos que muchos han señalado como racistas. Por ejemplo, cuando se usó el término cucarachas para referirse a lo que supuestamente traía Gloria a España, un comentario que traspasa cualquier límite y que no puede justificarse con risas enlatadas o con el argumento simplista de yo solo opino. Aquí hay que ser muy claros: Gloria Camila, con sus defectos y su carácter, no protagoniza una campaña ofensiva, simplemente responde a lo que se le lanza, especialmente en su propio programa, Fiesta, donde se muestran una y otra vez fragmentos de Tamara para alimentar el conflicto. Mientras la presentadora abre el plano y lanza frases impactantes, la escaleta se llena de humo para desviar la atención. Lo relevante no es si alguien se levanta del sillón con actitud desafiante o si otra sube historias con indirectas. Lo verdaderamente importante es que hace apenas un mes una niña de 8 años quedó huérfana de madre y su padre está incapacitado. Ese contexto no puede ser objeto de morbo ni de espectáculo, es una alarma que exige atención legal, psicológica y ética. Por eso,
Cuando Jesús Manuel recuerda el caso de 2009 entre Belén Esteban y Andreu, en el que la Fiscalía intervino por la exposición mediática, acierta en señalar un precedente que hoy sigue vigente. Entonces se protegió a la menor y ahora, en un escenario incluso más vulnerable y peligroso, ¿por qué no se actúa igual? ¿Por qué se permite semana tras semana que la niña sea utilizada como arma arrojadiza o comodín moral? Que nadie se engañe, no se trata de santificar a Gloria ni de demonizar por sistema a Tamara. Se trata de evaluar los hechos. Primero, Tamara acumula apariciones televisivas en las que lanza ataques personales, insinuaciones y descalificaciones que fomentan discursos de odio, y todo eso se premia con minutos en pantalla. Segundo, la reacción de Gloria, guste o no, es siempre defensiva y surge ante imágenes que ella no provoca, y aunque a veces eleve el tono, no hay simetría porque una parte inicia el fuego y la otra solo responde al impacto. Tercero, la menor, que es quien no puede defenderse, es la que más aparece mencionada, analizada y fragmentada públicamente, lo cual es un acto de injusticia absoluta. Y aquí surge una pregunta que pocos en plató se atreven a hacer porque rompería el esquema. Si tanto les fascina revisar el pasado ajeno, ¿por qué no conducen el debate hacia lo realmente importante, como la custodia, las medidas de protección y el entorno de la menor? ¿Por qué insisten en repetir la frase hecha de perdió la custodia sin profundizar en las causas, resoluciones judiciales o salvaguardas? ¿Por qué no convocan a expertos como fiscales de menores, psicólogos forenses o trabajadores sociales que aporten contexto y seriedad? ¿Por qué los programas prefieren tertulias de barra antes que análisis responsables, especialmente cuando hay una niña involucrada? Más aún, en una emisión reciente de Antonio David, uno de sus colaboradores lanzó insinuaciones gravísimas sobre la vida privada de la madre, y da igual el nombre, porque aquí no se trata de dar titulares, sino de evidenciar un patrón preocupante. Cuando las insinuaciones ocupan más espacio que los datos, cuando el rumor se impone sobre la verdad, lo que se produce no es información sino ruido que perjudica a una menor. Y eso demanda atención institucional urgente. No es equiparable la exposición sistemática de una hija en realities, caso que cambió la sensibilidad mediática, con lo que hoy vemos, pero sí es comparable la necesidad de establecer una línea roja clara que diga hasta aquí. Porque si antes se criticaba la exposición de menores por parte de sus progenitores, ahora debe condenarse el acoso mediático desde terceros que no tienen tutela ni velan por su bienestar. Y cuidado con el giro que venden en televisión como suspense, pero que en realidad es solo una coartada, que hablen todas para equilibrar. Eso es falso. El equilibrio no se mide por los minutos en pantalla, sino por los estándares de protección que se aplican. Los programas que dan voz a quien más interesa son corresponsables del clima que generan. No basta con añadir el pie de página, nuestra invitada asume sus palabras, porque la responsabilidad editorial existe y debe ejercerse al decidir qué se emite, cuándo y cómo. Por eso, cuando alguien insinúa que todo estaba preparado porque el fichaje ocurrió días antes de la tragedia, es necesario también decir algo impopular pero justo. Insinuar premeditación sobre una muerte es un lodazal que no vamos a pisar. Es absolutamente necesario, urgente y justo denunciar el modelo mediático que se ha instaurado y que, cuando se demuestra con hechos y evidencias, no hace otra cosa que premiar el despropósito y la irresponsabilidad. Este modelo no solo explota el sufrimiento ajeno, sino que editorializa el dolor de manera sistemática, convirtiendo la tragedia en un espectáculo de consumo masivo donde lo que menos importa es el bienestar real de los involucrados, y especialmente de la menor afectada. En este contexto, el interés superior de la niña queda relegado a un segundo plano, ignorado o directamente pisoteado por quienes, en teoría, deberían velar por su protección y resguardo. Este sistema perverso exige, de manera imperiosa, que las instituciones y las autoridades competentes que tienen la capacidad y el deber de intervenir lo hagan sin demora ni excusas. Porque el precedente existe, porque ya ha habido casos similares y porque la urgencia no es un argumento sino una realidad palpable que clama por respuestas inmediatas. La alternativa no puede ser la indiferencia, el silencio cómplice o la pasividad que muchas veces se traduce en permitir que este tipo de situaciones se perpetúen. La única vía válida y responsable es establecer reglas claras, estrictas, que velen por la dignidad y la seguridad de quienes más vulnerables están. Para poner un ejemplo concreto, si en cualquier programa, debate o espacio mediático se hace mención a la niña con el fin de lanzar acusaciones, de señalar culpables o de alimentar conflictos, esa emisión debería interrumpirse de inmediato. No se puede permitir que la imagen o la situación personal de una menor se convierta en arma arrojadiza o en herramienta para dirimir disputas adultas que nada tienen que ver con su bienestar. De igual forma, cuando se utiliza el caso de esta niña para despertar empatías forzadas, para generar un efecto emocional artificial y manipulado que solo busca atraer a la audiencia sin importar el costo ético, esa conversación debe detenerse de forma responsable.
No puede haber concesiones a la morbosidad ni al sensacionalismo cuando está en juego la integridad emocional y psicológica de un ser tan frágil. Más aún, cuando se trata de abordar cualquier conflicto familiar donde una menor está directamente involucrada, es imprescindible que existan mecanismos claros. Filtros rigurosos para la emisión de contenidos, protocolos establecidos por expertos en protección infantil y la presencia activa de profesionales con voz autorizada, como psicólogos especializados, trabajadores sociales y fiscales de menores, quienes deben supervisar y asesorar la forma en que se maneja la información para que no se vulneren derechos ni se cause daño adicional. Solo mediante la aplicación estricta de estos criterios se podrá evitar que la audiencia y el consumo mediático crezcan a costa del sufrimiento y la exposición injusta de una niña que debería ser protegida y no convertida en objeto de controversia o espectáculo. La verdadera medida del progreso social y mediático será el día en que las cadenas de televisión, productoras y plataformas comprendan de manera clara y definitiva que el bienestar de una niña, o de cualquier menor, no es un simple recurso, una moneda de cambio o un elemento más para incrementar los índices de audiencia o los beneficios económicos. Ese día, cuando se respete de forma real y efectiva ese principio fundamental, habremos dado un paso trascendental hacia una comunicación más ética y responsable. Hasta que ese momento llegue, seguiremos siendo testigos de un espectáculo lamentable, repetitivo, casi grotesco, donde tertulianos estridentes, que confunden la agresividad y el volumen con la contundencia y la verdad, se disputan micrófonos para gritar más fuerte, mientras un público complaciente aplaude sin cuestionar ni medir las consecuencias que esos discursos tienen sobre los más vulnerables. El drama real no se reduce a la batalla mediática o a la pugna entre personajes públicos. Ese drama verdadero permanece, silencioso pero devastador, en la sombra de una niña que ha perdido a su madre y que, en medio de esa ausencia irreparable, se encuentra desprotegida, desamparada en un contexto que debería garantizarle apoyo, cuidado y estabilidad. En cambio, se ha convertido en el epicentro de un debate público donde casi nadie parece verdaderamente preocupado por su bienestar. La atención se desvía hacia quien gana la pelea, quien lleva la razón o quien logra más titulares, mientras la niña sigue siendo un espectador involuntario, una víctima silenciada y olvidada. Por eso, es hora de que la Fiscalía, y todas las instituciones encargadas de la tutela y protección de menores, asuman con seriedad y firmeza su responsabilidad. No podemos seguir permitiendo distracciones, juegos mediáticos, ni un circo mediático que solo busca la rentabilidad a costa del sufrimiento humano. La prioridad debe ser siempre proteger a la menor, garantizar que sus derechos no se vean vulnerados, que su privacidad se respete y que se actúe con la máxima diligencia para asegurar un entorno seguro y sano. Esto implica no solo intervención inmediata, sino también el establecimiento de un marco legal y mediático que impida la repetición de estos abusos en el futuro. Proteger a la infancia debe estar por encima de cualquier interés comercial, político o de entretenimiento. Solo así podremos decir que estamos avanzando como sociedad, que hemos aprendido de los errores y que ponemos a los más indefensos en el lugar que les corresponde, en el centro de nuestras prioridades y con la protección que merecen. La responsabilidad que recae sobre las marcas y los anunciantes es enorme, pues nadie en una productora comprende mejor que el departamento comercial que existen contenidos que deterioran la reputación. Si realmente aspiramos a que el paradigma cambie, es imprescindible visibilizar quién financia qué tipo de contenidos y de qué manera, porque esto actúa como un potente catalizador, tan eficaz como la intervención por parte de las instituciones. En este sentido, no debemos olvidar un precedente crucial que hemos mencionado antes. En 2009, cuando la Fiscalía intervino en un caso mediático, lo hizo impulsada por la presión de un defensor de menores que advirtió que lo que se vendía bajo la apariencia de entretenimiento estaba causando un daño acumulativo y profundo. Hoy, la presión social no solo existe, sino que se ha intensificado. Las redes sociales arden con indignación, los comentarios se llenan de reclamos de basta ya y la exposición prolongada es evidente. Por lo tanto, no resulta descabellado exigir una respuesta coordinada. Una fiscalía que establezca límites claros, una cadena que corrija el rumbo, una prensa que afine su enfoque y espacios de opinión que dejen de premiar el descontrol como si fuera una forma legítima de periodismo. Si alguien teme que esta exigencia pueda ser considerada censura, es vital respirar profundo y recordar que proteger a una menor no significa coartar la libertad, sino ejercer civilidad. La verdadera censura es permitir que se vulneren estándares mínimos de protección en nombre de un falso entretenimiento. En este punto, conviene detenernos en el conocido fragmento de Antón Flores que algunos defienden para justificar la actuación de Tamara. Ese corte, que muchos han tomado como absolución, en realidad se sitúa justo en el corazón de este debate, el contexto. Lo que dice ese extracto, que desmenuzaremos con detalle, no es una exculpación sino una prueba palpable de que existe una lectura de este caso que deja en evidencia el espectáculo que se montó durante el fin de semana.
Quien lo escucha con atención descubrirá que esa frase, aparentemente inocua, es en realidad el hilo conductor para desmontar una narrativa completa, construida para encajar en un relato televisivo prefabricado. Cuando la televisión exige que se cuente todo, nunca se refiere a la verdad, sino al personaje que genera más audiencia y factura. Ese fragmento no exime a nadie de responsabilidad, por el contrario, revela la trampa del discurso. Antón Flores no está narrando la realidad, sino moldeándola para que encaje en la figura televisiva que conviene, y cuando se analiza sin adornos ni distracciones, esta manipulación queda patente. Por eso, hoy nos disponemos a analizarlo palabra por palabra, confrontándolo con todo lo que ya se ha emitido, para sacar a la luz lo que nadie se atrevió a mencionar en plató: la televisión no busca la verdad, sino el personaje rentable. En ese sentido, el clip se presenta como una pausa a la confrontación, un intento de dotar de compasión a Tamara, mostrando que su defensa en plató nace del dolor y la necesidad de proteger a la familia, y que cualquier desliz verbal es producto de una provocación. Esta construcción compasiva funciona como una coartada emocional, desplazando la responsabilidad de lo que se dice y cómo se dice hacia un comodín sentimental. El duelo es indiscutible, pero nunca puede servir como excusa para convertir a una menor en arma arrojadiza. Aquí, la palabra fundamental es justificada. Ninguna justificación legitima lo que vulnera los principios básicos de protección. Al analizar el contexto, es llamativo que ese fragmento circula justo cuando el relato de Tamara comienza a tambalearse ante preguntas incómodas sobre custodia, límites y motivos reales. El discurso "no la ataquemos, entendamos su dolor" opera como un paraguas para sostener su presencia mediática, eludiendo responder a lo esencial. Y no es casualidad que el guión del programa lo utilice como punto de inflexión para reiniciar la conversación bajo el mantra de "seamos humanos", solo para inmediatamente después reproducir la frase más agresiva del fin de semana en un rótulo, reiniciando el ciclo de agresión. Esa compasión televisiva, cuando no se traduce en un cambio real en el tratamiento del caso, no es ética sino mera estética, un maquillaje superficial que perpetúa el problema. Lo más relevante, sin embargo, es el plano performativo, lo que ese clip produce en la práctica. Su función es legitimizar con una apariencia de sensatez el mismo mecanismo que premia el exabrupto y desactiva la crítica bajo el argumento de que no todo vale, una frase que suena bien pero que queda vacía si el minuto siguiente se sigue exponiendo a la menor indirectamente. En particular, restablece una falsa simetría que sostiene que todos tienen culpa, todos hieren, todos deberían moderar el tono, lo que en realidad equivale a que nadie asuma responsabilidad individual, y por ende, nadie rectifique. Este vídeo no busca desmontar a un opinador, sino desenmascarar un mecanismo que se puede medir: ruido que oculta datos, emoción que blanquea ataques y empate moral que paraliza cambios. Y la coreografía no engaña. Cuando el clip entra, el programa se autoproclama equilibrado, invoca a la niña para pedir respeto y reproduce el corte polémico como justificación, con insultos de fondo y sin contexto real, lo que no contextualiza, sino que prepara el terreno para un nuevo ataque. Profundizando en cómo estas piezas modelan la percepción del público, es evidente que no solo importa lo que se dice, sino cómo se procesa. El fragmento activa empatía hacia Tamara y genera desconfianza hacia quienes la cuestionan, retratándolos como acosadores. En esa narrativa, se posiciona a Gloria como la antagonista que arremete desde la comodidad del sillón, como si responder fuese igual que iniciar el conflicto, o como si decir basta equivaliera a insultar gravemente. Ahí reside el núcleo del problema: confundir la reacción con la agresión para vender una falsa neutralidad. Para convertir este análisis en herramienta útil, propongo un filtro sencillo para evaluar futuros programas: un triángulo que contemple veracidad, relevancia y protección. La veracidad exige documentos, no solo comentarios; la relevancia aporta claridad, no ruido emocional; la protección evita usar a menores como meros elementos dramáticos. Si dos de estos tres aspectos fallan, lo honesto es detener la emisión, no embellecerla. Algunos argumentan que la audiencia manda, pero esto es una verdad incómoda. La audiencia responde a incentivos, y cuando se le ofrece periodismo riguroso en temas sensibles, lo valora y lo consume. Lo que se deprime no es la audiencia, sino la adrenalina barata disfrazada de interés. Volviendo a Antón Flores, su intervención sería valiosa si, tras pedir calma, exigiera estándares claros, si explicitara que la menor debe quedar fuera de la escaleta, o si propusiera sustituir a opinadores por expertos cuando se hable de custodia o duelo. Pero no lo hace, y por eso su pieza sirve más al espectáculo que a la solución. No nos quedamos solo en el diagnóstico, proponemos cambios inmediatos que cualquier producción puede implementar para que la pasión sea más que una palabra vacía. Si se invoca el duelo, debe suspenderse automáticamente la reproducción de insultos bajo el pretexto del análisis.
Si se apela a la protección, se debe prohibir toda mención operativa a la menor, ni edad, ni rutinas, ni escenas. Y si se exige respeto, deben cambiarse las voces, entrar un jurista de infancia, salir el tertuliano que vive de adjetivos. Quizá te preguntes qué tiene que ver todo esto con Gloria. Todo. Porque el mismo marco que exige empatía con Tamara niega el derecho a distinguir causas y consecuencias cuando es Gloria quien responde, lo que permite que en columnas como la de Jesús Manuel se equiparen conductas dispares para luego denunciar la situación general. Eso es como intentar apagar un incendio echando gasolina de equidistancia. Para que quede claro y no haya lugar a equívocos, no es lo mismo salir al plató a lanzar descalificaciones que contestar a una provocación, y esa diferencia es crucial cuando hay una menor en el centro del debate. Para cerrar esta parte, si realmente se hace caso a lo que pretende el clip de Anton, bajar el tono y cuidar a la menor, el primer afectado debería ser el propio programa que lo emite. Porque cuidar no es pedir calma para luego abrir el siguiente bloque con el titular más hiriente, sino renunciar a ese bloque y centrar el foco en el marco legal, en la posible intervención de la Fiscalía y en los recursos para acompañar el duelo infantil. Esto, aunque menos televisivo según los manuales tradicionales, es justo lo que esos manuales deberían haber enseñado para evitar que las cadenas pierdan credibilidad al tratar temas de infancia. Por ello, este canal asume como compromiso editorial absoluto la tolerancia cero a la instrumentalización de la menor, la negativa a la falsa equidistancia que iguala lo que no es comparable y el coraje de exigir intervención cuando corresponde. La libertad de expresión nunca debe ser excusa para dañar a un niño. Ahora, prepárense para la siguiente entrega, donde abordaremos con más profundidad las causas legales y sociales que hacen de esta situación un caso paradigmático. Pero antes, déjame dirigirme a ti, niña convertida en titular sin permiso, en personaje de un drama que no escribiste. Te debemos respeto, discreción y tiempo, para que puedas construir una vida lejos del foco, donde tu apellido no pese y tu duelo no sea exhibido como espectáculo. Este compromiso no es solo con la audiencia, sino contigo. Porque la verdadera responsabilidad pública no se mide por la popularidad o la simpatía, sino por cómo protegemos a los que no pueden defenderse.